eres bueno. Oh Jesús, Jesús, tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Tú lo que prometes, tú cumples. Si has tratado otras cosas, si tú has tratado otras cosas en tu pasado, despójate de todo eso. Porque Dios te trajo aquí, amado y amada, porque Él te ama, porque Él te busca, porque Él está tocando a tu puerta en este día desde que entraste aquí. Oh Jesús, gracias Padre, porque tú no desistes, porque tu amor perdura para siempre, porque tú no desistes de mí, porque tú no desistes de cada uno de nosotros, porque tú estás esperando como un caballero a que te abran la puerta. Tú estás a la puerta, Él toca, abre tu corazón a Jesús, porque Él es bueno. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende. Llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, con poder. Desciende una vez más
¿Cómo operan los espíritus de tormento? ¿Qué hay? No se asuste cuando uno habla de espíritus. No hay que asustarse. El Hijo de Dios tiene autoridad, tiene poder en el nombre de Jesús para vencer, ¿no? Para orar, para clamar, para resistir las obras del enemigo. Y qué mejor en la iglesia aprender estas cosas, aprender cómo interceder, cómo orar, cómo prepararse, cómo crecer en el camino del Señor, cómo madurar, porque uno empieza orando, dijimos los otros domingos, empieza orando, empieza buscando, empieza pidiendo, pero hay etapas en la oración donde uno empieza ya a orar más fuerte, a clamar, y qué mejor que estés al lado de alguien que sepa orar para que aprendas a orar. Yo, gracias al Señor, en mis comienzos estuve al lado de alguien que oraba y que yo aprendí a orar por él. Era mi líder, mi guía, y los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? ¿Por qué? Veían que él oraba de otra manera, que él buscaba de otra forma, se apartaba, buscaba, oraba. Y los discípulos querían aprender como él. Gracias a Dios que aprendieron como él. Mire cómo fueron grandes profetas, discípulos del Señor que oraban, que clamaban, que Dios usaba grandemente. Ahora, ¿cómo es esto de los espíritus de tormento? Y la misma palabra tormento está clara, ¿no? Es la acción de atormentar. ¿Y qué está causando esto? ¿Y por qué este sermón quiero predicar en este domingo? Es que hay algo en mi corazón en estos últimos 20 años en el pastorado que he visto y estoy viendo muchas veces la lucha, el desgano, la angustia que hay en muchas personas, aún los hijos del Señor. Y esto trae angustia, esa es la palabra, ¿no? Trae dolor, aún físico, trae esa congoja que uno tiene a veces como creyente, esa aflicción. Ese tormento está preparado para Satanás y sus demonios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 que por los siglos de los siglos iban a padecer esos tormentos. Esos tormentos iban a padecer y van a padecer cuando sean lanzados al lago de fuego. Pero ese tormento es como algo que te impide avanzar en las cosas del Señor, que te impide ser el hijo o la hija de Dios que el Señor quiere, que te mantiene a un nivel bajo en el cristianismo, que hace que te apartes de las cosas del Señor, que hace que te alejes, que te enfríes de las cosas de Dios. Y Dios quiere que seamos hijos e hijas que le sirvamos y que vivamos en el fuego del primer amor. Amén. Una de las cosas que reclama el Señor en el Apocalipsis a la iglesia, ¿qué es? Has dejado tu primer amor, ese amor, el primer amor. ¿Y cuál es? Piensa por un momento si has estado en ese amor cuando conociste al Señor, que te entregabas. Volver a ese primer amor donde estaba esa pasión. Amén. Nunca hay que perderla por buscar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando estos factores espirituales empiezan a causar en los creyentes que empiecen a perder el primer amor, que empiecen a perder esa pasión por buscar al Señor, esa pasión por orar, por asistir a la iglesia, por congregarse? Yo tengo esa hambre, hermanos, de estar temprano aquí porque sé que necesito preparar mi corazón para poder predicar. No puedo venir y predicar así por predicar, ni tampoco vendría así a abrir la Biblia a ver qué les digo a los hermanos que los tengo ahí sentados. No, hay que prepararse, hay que prepararse en el Señor, hay que tomar tiempo, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aunque un día entregamos nuestra vida al Señor, yo creo que hay áreas muchas veces que no están rendidas al Señor. Y esas áreas de nuestro corazón que no están rendidas, es ahí donde el enemigo se puede tomar para quizás atormentar la vida de algunos creyentes. Por eso quiero ir finito en este día. Y al no estar rendidas, ¿uno qué hace? Abre puertas al Señor. Y ahí es donde uno a veces siente o no puede descansar, o no puede pensar, o no puede razonar, o toma decisiones, empieza a actuar de maneras que no son correctas. ¿Qué está pasando? Mucha gente dice, no sé por qué hago esto, no sé por qué me siento así. Voy a la emergencia, me hacen un chequeo y está todo bien. No me encuentran nada. ¿No te encuentran nada? Gracias a Dios que no te encuentran nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Uno a veces no sabe. Entra a su casa por ahí, no sé, se me ocurre en este momento eso, y encuentra un ambiente en la casa que dice, mejor me vuelvo al trabajo. Y no, porque tu casa tiene que ser un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar de encuentro, un lugar donde tú cuando cierras la puerta dices, gloria a Dios, estoy en mi casa, voy a tener paz ahí de tantos problemas que tengo afuera. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Y no sabemos de dónde viene eso, ni cómo viene, ni cómo se va.
Solemos cantar que somos libres, ¿no? ¿Cuántas canciones hay que somos libres en el Señor? Pero saben, hay un gran número de creyentes que padecen de tormentos de todo tipo. Y por ahí a ti no te lo cuentan, por ahí a mí no me lo cuentan, pero lo están padeciendo, lo están viviendo en las noches, en la mañana. Esto se ve muchas veces y a veces como pastores, yo hablaba con este pastor también, me comuniqué con él en estos días y le decía, ¿sabes que muchas veces él me decía, hacemos llamados al altar y a veces no pasan los hermanos? O a veces uno está tratando ¿Y por qué? Porque uno como pastor quiere bendecirlos, quiere orarles, quiere orar por eso que está ministrando. Pero a veces, hermanos, ese tormento lo vemos en que Dios te está llamando, Dios te quiere bendecir y tú no pasas. Y tú no te acercas. ¿Saben? Son tiempos de altar, hermanos. Son tiempos de búsqueda. El altar está abierto para buscar al Señor. Amén. Tiene que estar abierto, tiene que ser así. Porque son tiempos donde hay que buscar al Señor, donde si el Señor te está hablando, te está ministrando, pasa al frente a recibir del Señor, pasa al frente a clamar, pasa al frente a arrodillarte. Todo lo que hagamos con orden es una bendición, hermanos. Amén. Todo lo que hagamos con orden para el Señor es una bendición, poder acercarse, poder ir al altar del Señor. Y a veces lo vemos cuando no se acercan. Hay algo que no los deja, hay algo que no les permite acercarse, que no les permite moverse del banco, que no les permite ser libre. Tiene que romper eso que no le permite ser libre en este día. Rendir tu corazón al Señor. Deja que Él te santifique, deja que Él ordene tu vida, porque es lo más precioso, que el Señor sane, que el Señor restaure. Amén. A muchos les da pena pasar, pero ¿qué hay detrás de la pena? Yo pensaba en estos días. Fíjate, esa palabra tormento está relacionada con la palabra torcer o retorcer. ¿Sabe que este era el tormento en la antigüedad? Era una máquina de guerra. Entonces lo que se hacía era, trataba de retorcer algo para que tome presión. Y al retorcer y retorcer y retorcer, cuando eso soltaban, eran lanzas que soltaban, y muchas veces eran lanzas de fuego, esa era una lluvia contra el enemigo, contra alguien que estaban luchando. Y lo que hacía era como proyectiles que eran disparados. Cuanto más se retorcían, cuanto más se tensaban, más lejos iban a ir. ¿Y qué causaban? Causaban un daño hacia el otro. Tormento viene del griego basanitas, que de ahí viene la palabra carcelero, torturador o atormentador. Dice que en el Nuevo Testamento que a alguien lo mandaron a los verdugos para que pague la deuda. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Entonces un área que no está rendida a Dios está a la merced de ser atormentada. ¿Cuáles son esas áreas en las cuales el enemigo pueda trabajar? Bueno, hay muchísimas áreas. Yo solamente en este día armé solo 10 hojas con por lo menos 2 o 3 áreas. Pero un área que a mí me llamó la atención es el enojo. El enojo abre puertas a los atormentadores. Y claro, me acordé de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Ahí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Si me acompañas. Mientras tú lo buscas, saludamos a todos los que están conectados en este momento, a todos los hermanos de México, de todos los países, pero en México los sermones, el 30% de los sermones se escuchan en México, hermanos. Ahí tengo las estadísticas. Saludamos a todos los hermanos que están escuchando de muchas partes, de muchas ciudades. A mí me sale la lista de todas las personas, cuánto escuchan, qué sermón escuchan, cuánto tiempo escuchan. Falta el nombre y apellido que no me sale, pero las estadísticas dicen que el 30%. Luego tenemos en Honduras, tenemos en Colombia, en Argentina, hasta en Francia. En Japón tenemos un par de hermanos que también nos ven. No sé ni qué hora será en este momento, pero los saludamos desde aquí si están conectados. Busquen una iglesia, los que están conectados les digo, busquen una iglesia para congregarse. Pueden ver el servicio online, pero necesitan congregarse, amén. Como usted necesita congregarse, como yo necesito congregarme. Así que sea un puente para que otros puedan buscar un lugar, pero mientras buscan, aquí está la palabra de Dios. Amén, ¿qué les parece? Aquí está la palabra del Señor, claro que sí, para aconsejarles. Siempre recibimos también mensajes, muchas preguntas, algunas quejas también. Los hermanos a veces algunos usan los mensajes para predicar también. No le dan el púlpito en la iglesia, predican por ahí, te dicen lo que tú tienes que hacer, cómo hacerlo. Los amamos a todos, pero hay veces que hay que ser de bendición, ¿no? Para otros, si hay que escribir algo.
¿Cuáles podrían ser esta área? Dijimos el enojo. 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Wow. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjate, Saúl empezó bien su carrera, era un hombre humilde. Él reconoció que era de una de las tribus más pequeñas. Cuando empezó estaba ahí bien preparadito, humilde para servir al Señor. Pero luego empezó a tomar malas decisiones que lo llevaron a perder lo que Dios le había dado. Era una persona miedosa. Vemos que aún cuando se presentaba ante el pueblo estaba escondido. Lo encontraron escondido una vez. Una persona desobediente. Hacía cosas porque el pueblo lo presionaba a hacer. Y entonces se volvió un hombre enojón. A veces todos nos enojamos. Un poquito no está mal. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? O sea que todos nos enojamos. Pero lo arreglamos antes de dormir. No está bien dormir con alguien en el cual estás enojado. Qué triste, ¿no? Que es dormir así. Hasta uno no descansa, ¿no? Mejor lo arreglas antes. Pero ¿qué pasa con la gente que constantemente está enojada, constantemente está así, con ese carácter? Y el enojo excesivo puede llegarte a hacer cosas, yo diría, impensadas también, ¿no? Cuando hay un fuerte enojo, cuando uno está movido por ese fuerte enojo, reacciona. Muchas veces personas sufren cuando se enojan demasiado. Y este fue el motivo por el cual Dios desechó a Saúl, pero no a Saúl, sino a la posición que le había dado Dios a Saúl. O sea, Dios lo desechó como rey, no como persona. Dios no te desecha como persona, aunque a veces nos disciplina en lo que hacemos. Siempre, ¿no? Hablamos de la poda el otro día. Dios nos poda para que demos más fruto. Dios no lo desechó como persona porque Dios nos ama. Y nos ama a tal punto que ha enviado a su Hijo, ¿no? Para morir por nosotros en la cruz. Sin embargo, aquí vemos que algo pasaba. Andaba el rey Saúl enojado y Dios dijo en 1 Samuel 16:1, ahí lo tienes en el capítulo 16, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Qué triste que piense así el Señor, pero así es. Me pesa haber puesto una persona que no es obediente, que hay áreas de su corazón que no están rendidas al Señor. ¿Y qué pasó a través de todo esto? Y él empezó a tomar decisiones y el Espíritu del Señor se alejó de Saúl, empezó a expresar ese enojo que sentía, ese mal humor, no lo trabajó en el Señor. ¿Y qué sucedió? Dice que un espíritu malo fue enviado. ¿Para qué? Ahí lo tienes. Para atormentarlo. ¿Cómo? Y aparte dice de parte de Dios. ¡Ay! De parte del Señor. Acá no significa que Dios le dijo al espíritu, ve a atormentar a Saúl. Significa que Dios permitió que eso suceda. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte? ¿Se acuerdan? Pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Pedro hubiera esperado que le diga al Señor, ¿por qué no oraste para que no me atormente, Señor, para que no me zarandee? Sin embargo, Jesús no oró para que no lo zarandee. Permitió. Era necesario que reconozca que solo no podía. Ahí había algo que estaba pasando, que estaba necesitando Pedro. El apóstol Pablo tenía a alguien que también lo atormentaba, entre comillas. ¿Quién era? Dice, es alguien que es como un aguijón en la carne, dice, ¿no? Es como alguien que está permitido para un poco que no me altere, que no me enaltezca, mejor dicho, ¿no? Para que por las revelaciones que tuvo, fue permitido de parte del Señor, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de esos tormentos que hacen que una persona no pueda vivir, no pueda servir al Señor, no pueda dormir, ¿se entiende? Ese es otro tipo de tormento, que no tiene que ver con que Dios permite, tiene que ver con que yo no rindo mi vida al Señor, tiene que ver con que yo no me entrego a Dios, tiene que ver con que yo no trabajé en ciertas áreas de mi corazón, que estoy abriendo puertas para que el enemigo haga lo que quiera. Ese es el tormento que hoy estoy hablando. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Dice que ese mismo día el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Y a quién fue? A David. El Espíritu del Señor estaba con David. Y ahí empezaron esos cánticos. ¿Se acuerdan? Saúl venció a sus miles.
David a sus 10.000. Y esto no le gustó a Saúl. A tal punto que un día David, el pequeño David, llevaba comida para sus hermanos y Saúl y los soldados estaban tratando de ver cómo vencer al gigante Goliat, porque estaban bajo el miedo. Pero David no estaba bajo el miedo, el Señor estaba con él. ¿Y qué dijo David? ¿Quién es ese incircunciso que viene a presentarse aquí? Y tomó 5 piedras y en el nombre de Jesús, ¿qué hizo? Lo mató al gigante, como de por ahí 5 o 6 metros. David tenía el Señor, no vivía bajo temor, no vivía bajo el miedo. Pero Saúl estaba siendo atormentado por el enemigo. Entonces, cuando te llenas del Espíritu Santo, no te llenas de otras cosas. A veces estamos llenos de otras cosas que no convienen, pero cuando el Espíritu Santo te llena, tú te liberas de otras llenuras que no convienen. Amén. Entonces Dios permitió que ese espíritu malo atormentase. Dice la Biblia que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos bajo un espíritu de miedo, no estamos bajo un espíritu de temor. Su presencia echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor. No creas que vas a ser lleno del Espíritu Santo si vives lleno de temores, porque donde hay temor no está el Espíritu Santo, pero cuando está el Espíritu Santo echa fuera el temor. Tú no eres el mismo, tú eres otra persona. El Señor empieza a renovarte, empieza a cambiarte. Fíjate el capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 10. Capítulo 18, ahí cerquita donde estás. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, dice, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba siendo atormentado de tal forma que desvariaba. Ay. ¿Cómo es esto que desvariaba? Eso es lo que pasa cuando una persona vive bajo tormentos. Empieza a desvariar. ¿Y cómo desvariamos? Tomamos malas decisiones. La primer mala decisión que tomamos es decir, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no siento de buscar al Señor. No, ¿saben qué son las primeras decisiones que una persona toma cuando dice, no estoy para ir a la iglesia, ¿no? Cuando esté bien voy a ir. Y yo me pregunto, sin ir a la iglesia, ¿vas a estar mejor? Sin buscar al Señor, sin pedir oración, sin congregarte, sin escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo vas a estar mejor? Cuando vas a la iglesia, cuando escuchas la palabra, cuando oran por ti, cuando los hermanos están allí, cuando vas al discipulado los miércoles, que es el discipulado. Allí empieza uno a crecer, a buscar al Señor y ahí está mejor para tomar decisiones. Ahí está mejor para orar, para interceder. ¿Cuándo no lo vamos a hacer? Sino cuando vamos a la iglesia. Amén. Pero cuando David dice que tocaba el arca, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba, se alejaba. Pero él tenía la lanza en la mano. Fíjese que un día tiró un lanzazo. Quiso matar a David. Esa era los actos. Era el acto que tenía. Los actos que hacía Saúl por el tormento que vivía. Cuidado con el enojo, hermanos. Porque cuando el enojo gobierna la vida de una persona, empezamos a tomar decisiones y empezamos a expresar sentimientos que no convienen. Cuidado, esa es un área que hay que rendir. Segundo, la falta de entrega verdadera abre muchas puertas al enemigo. Yo me estaba acordando del endemoniado allí en Lucas capítulo 8. Si me acompañas, Lucas capítulo 8, versículos 27 al 28. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo es eso? Jesús no vino para atormentar, vino para sanar. Amén, a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Cuando Él dio esa profecía, en Isaías está esa profecía, que no termina ahí. La profecía termina cuando dice, y el día malo. Pero Jesús no vino a proclamar el día malo, vino a proclamar el año agradable del Señor. Va a llegar algún día el día malo, hermanos, para que se cumpla totalmente esa profecía.
Y ahí es cuando va a atormentar a esos que han atormentado a la humanidad, a esos demonios, a esos espíritus que vienen a atormentar. Y ellos dijeron, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? Pero es que no era el tiempo todavía. Jesús no fue para eso. Este hombre estaba poseído, totalmente poseído, fuera de sí. Su mente tomada, no tenía control de lo que él hacía, atormentado. Vivía alejado. Fíjate que ahí dice en la palabra del Señor, aquí estoy leyendo, dice que él estaba apartado de la gente. ¿Vivía dónde? En los sepulcros. ¿A cuánto les gustaría vivir allí? Ay, ay, ay. A nadie, ¿no? Los que viven cerca dicen que de noche hasta ven cosas cerca de los cementerios. Y este vivía ahí era llevado. No tenía una casa. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba, dice, desnudo, gobernado por demonios. Prácticamente era como una persona salvaje, ¿no? Como un animal. ¿Han visto alguna vez una persona así? ¿Has visto alguna vez una persona viviendo de esta manera? Bueno, quizás tú me digas, pastor, yo nunca vi una persona así, o por ahí alguien diga, sí, yo vi a alguna persona, pero la mayoría no la hemos visto. Sin embargo, muchas personas viven así internamente en su corazón. Personas que no pueden dormir de noche. Yo conocí a una persona, no de este país, en una misión que habíamos hecho una vez, donde no podía dormir de noche, no podía conciliar el sueño, temerosa de que alguien haga algo, solamente atinaba a cerrar sus ojos, no podía descansar de noche. Personas no pueden dormir, no pueden comer, no pueden respirar, personas sienten una opresión, muchas veces en su pecho. Sienten que algo no los deja respirar, sienten una presión acá en la parte de la garganta. Muchas personas viven atormentados, no saben por qué están viviendo así, no saben cuál es la causa. Personas no pueden salir de sus casas. Hay personas que solo pueden hacer un par de metros y tienen que volver. No pueden salir, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer su vida, no saben qué es. Muchas personas me han dicho y me han comentado, tienen sueños aterradores de noche. Personas que sueñan constantemente con muertes o que van a morir y se despiertan y dicen qué bueno, era un sueño. Sin embargo, constantemente están soñando con peleas, con luchas. Marcos capítulo 5, versículo 5 dice, siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¡Wow! ¿Cómo estaba esta persona? Que se hería, se lastimaba. Eso es lo segundo que puedo ver. Se hacía daño, se lastimaba, se golpeaba, no tenía control de sí mismo. Algo hacía que se lastimase. Y saben que algo que está pasando entre la adolescencia y más aquí en Estados Unidos, es alarmante el porcentaje de jóvenes que se lastiman. Y tú no sabes por qué, nadie sabe por qué, simplemente necesitan lastimarse. Los psicólogos hablan de que necesitan una vía de escape para liberar la presión, como cuando algo tiene presión y necesitas liberar un poco para que no tenga tanta presión ese equipamiento. No sé si me entienden, más los varones, ¿no? Personas necesitan liberarse de la presión que tienen. ¿Cómo? Lastimándose, haciéndose daño. Pero atrás de esto hay un espíritu de tormento, hermanos, que no se soluciona físicamente, se soluciona a nivel espiritual. Dios tiene el poder para sanarlo. Y este hombre gritaba de dolor, gritaba, andaba por los sepulcros, gritando quizás libertad, que necesitaba libertad. Esos son gritos, hermanos, de desesperación. Y aunque a veces nosotros no gritamos físicamente, verbalmente, pero por dentro hay corazones que están gritando, que están pidiendo ayuda, que están diciendo quiero ser libre. Él quería ser libre pero no podía. El enemigo no lo soltaba. Y en Lucas capítulo 8 versículos 29 dice, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Wow.
Por momentos tenía lucidez. Personas decían, bueno, vamos a atarlo. O por momentos cuando estaba dormido, personas lo ataban y pensaban que atándolo iban a ayudarle, pero dice que había una fuerza descomunal en este hombre que rompía sus muñecas, sus pies. Posiblemente se lastimaban, sentían dolor. ¿Sabes? Tengo que decirte algo. El diablo viene para lastimar. Viene para hurtar, matar y destruir. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar, que quiere lastimar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que pararlo, hermanos, en oración. Tenemos que detenerlo, tenemos que, con la autoridad que Dios nos dio, detenerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero aún así el dolor era más intenso en este hombre. Dice que los llevaban esos demonios a lugares desiertos, ¿no? ¿Cuántas personas buscan respuestas en lugares donde no tienen que buscar? ¿Cuántas personas buscan y no saben dónde? Y van a brujerías, hacen cosas, van a brujos que acá y allá. Me acuerdo que una vez les conté, ¿no? Ahí en el barrio uno dijo que había que ir a buscar agua de México, a México. Y entre todo el barrio le pagaron el viaje. Ahí fue y buscó agua de un lugar en México donde había sanidad en esas aguas. Bueno, después nos enteramos que por fotos que andaba en Acapulco. No había ido a buscar ningún agua, nada, era un vivo ese. Pero uno cree esas cosas cuando está desesperado. Cuando está desesperado, hermano, uno busca cosas y no. Y le dicen, vete allí o vete allá. Y uno iba, ¿no? Uno iba. Porque no tiene que ir a esos lugares. Tiene que buscar al Señor. Él es el que puede deshacer las obras del enemigo, hermanos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con fuego y con poder. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los quebrantados de corazón, porque Dios estaba con él. A Él tienes que buscar en la angustia. A Él tienes que buscar en la desesperación. Ahora, no todos son atormentados de esta forma, pero sin duda hay actos que hacen que una persona esté gobernada o ciertas áreas estén gobernadas por el enemigo. Y hay consecuencias por lo que hacemos, por las puertas que abrimos. Así como abrimos puertas, tenemos que cerrar las puertas. En Lucas capítulo 8, versículos 28, 30 y 31, dice, al ver a Jesús, lanzó un grito. Ese grito ha sido tremendo, ¿no? Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Y no fue él el que exclamó, eran los demonios que estaban en él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Fíjate, una legión prácticamente son entre 4.000 y 6.000 soldados. Así que imagínate la cantidad de demonios que poseían a este hombre. Ahora déjame decirte algo. A mucha gente se asusta cuando habla uno de demonios. No se asuste. Mucha gente se asusta cuando uno habla de demonios y uno cuando va al brujo y está todo apagado ahí, las luces, y hay velas, nadie se asusta. Es verdad, ¿no es así? Vete ahí y ahí uno entra y ahí hay humo y ahí hay gente dando vueltas y trompos, haciendo poniendo velas y uno no se asusta ahí, hermano. Pero cuando uno habla en la iglesia de demonios, dice, ay, pastor, no hable de eso que nos asustamos. No se asuste. Dios le dio autoridad. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu inmundo. Os doy potestad, dijo Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y toda obra del mal. Nos dio autoridad sobre todo espíritu de tormento. Y estos espíritus estaban atormentando a este pobre hombre. Y ahora piden clemencia. Y ahora estos espíritus piden, por favor, Jesús, no nos atormentes. Pero si ellos estaban atormentando a ese hombre, lastimando a ese hombre, y ahora están diciendo, no nos atormentes, Jesús, ten misericordia. Hermanos, Dios nos dio autoridad a nosotros para atormentar a esos demonios. ¿Cuántos saben lo que estoy predicando? ¿Vas a dejar que te atormenten? ¿O vas a tomar autoridad para atormentarlos tú? No le tienes que permitir que te atormenten a ti. Y si conoces a alguien, habla con nosotros, que vamos a ir a orar por esa persona. Y si no estamos nosotros, vaya usted y ore y póngale la mano a alguien en el nombre de Jesús.
Ore para que nada ni nadie atormente esas vidas. Tenemos autoridad en el poder de la cruz, en su sangre, hermanos. Pero no solo es porque tenemos autoridad, hay que usarla la autoridad. Dios nos dio autoridad y hay que usarla. Muchos dicen, tengo autoridad, hermano. Sí tienes autoridad, pero hay que usarla. Hay que usarla. Dígale al que está al lado, tienes que usar la autoridad que el Señor te dio. Porque si no tomamos autoridad, empezamos a perder cosas. ¿Qué perdemos? Perdemos el plan de Dios, perdemos el tiempo, perdemos la familia, el matrimonio, los hijos. ¿Cuántas familias dicen, pastor, oren por mis hijos? No sé qué les pasa, están... No permitamos eso, hermanos, tomemos autoridad. En el nombre de Jesús. No lo permitas en tu casa. No lo permitas, levántate. Busca hermanos, busca ayuda. Este hombre estaba desnudo, dice la palabra del Señor. ¿Cuánta gente está desnuda interiormente? Está vacía. Y este hombre así andaba, así lo tenía el enemigo. Andaba desnudo, viviendo los sepulcros. ¿Cuánta gente hoy dice, me siento desprotegida, me siento vacía? ¿Cuánta gente hay deprimida, caminando por las calles, dejándose estar? O comiendo mucho de más, o dejando de comer. Fíjense los extremos. O consumiendo quizás medicamentos de una manera que no es correcta, de una manera compulsiva. O otros golpeándose a sí mismos, o golpeando a otros. ¿Qué sucede cuando alguien está siendo atormentado? Bueno, mucha gente dice, no sé qué me pasa, ya no se acercan a mí, ya se aleja. Mucha gente te tiene miedo cuando estás así. Eso le pasó a este hombre. Vivía alejado, vivía en lugares solo, solitario. Me acuerdo que una vez alguien, no aquí en este país, en otro país, dijo, en mi casa todos me obedecen cuando pego el grito. Miren, así me dijo. Y ahí estaban sus hijas, sus hijos, le tenían terror a papá. Y él estaba así como que era el rey de la casa, ¿no? Lo miré y le dije, qué cabezón que sos, ¿eh? Esa es una expresión nuestra, de nuestro país. Por eso usted no lo entiende. ¿No te das cuenta que estás dañando tu casa? Le dije. Tu tormento lo estás volcando a tu familia. Tu tormento lo estás volcando. No está bien lo que estás haciendo. Suelta ese tormento, ese enojo, esa ira que tienes ahí guardada. Porque son espíritus de ira, hermanos, que vienen. Vienen espíritus de ira, de enojo, que infunden miedo, miedo, miedo y miedo. Personas que no pueden sonreír. Uno la ve siempre deprimidas, tristes, enojados todo el tiempo. Esos espíritus son los que están produciendo depresión en muchos hogares de aquí de Estados Unidos. Pero hoy tienes que ser libre, hermano. Amén. Hermanos, tenemos que ser libres de ese tormento. Por último, tercero, ese es el tormento que está causando desequilibrio sexual. Áreas no entregadas a Dios, áreas escondidas que abren puertas a tormentos. Uno dice, no sé, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no siento en mi casa sombras que andan caminando por ahí de noche, gente que camina. ¿Qué puertas estamos abriendo? Pero nadie me ve. Nadie te ve. Los primeros que te ven son los de internet. Los que te proveen internet te están espiando en todo lo que haces. ¿Sabías? ¿En serio? Esos datos se venden. Se venden a las compañías. Y el primero que te ve es el Señor, mejor dicho, ¿no? Que Él dice que lo ve todo. Aleluya. Él lo ve. Eso es uno de los mayores tormentos que estamos viviendo hoy en día, que afecta directamente a los hijos de Dios. Y están angustiados, deprimidos, y no pueden orar, no pueden levantarse, no pueden servir al Señor. Es eso lo que está pasando. Desequilibrios. Dice Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, lo encontraron, vestido
porque estaba desnudo, pero ahora lo encontraron vestido. Y en su juicio cabal. ¿Y sabe qué le pasó a la gente? Tuvieron miedo. ¿Cómo tuvieron miedo? Tuvieron miedo de un hombre que estaba bien. No tenían que tenerle miedo al otro, ¿no? A cómo estaba antes. Pero ahora dice que le tuvieron miedo. Y Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Fue uno de los primeros evangelistas que Jesús levantó, ¿no? Él le dijo: quiero seguirte, Señor. Y él le dijo: no, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale las cosas que el Señor ha hecho contigo. Para concluir en este día quiero darte algunos síntomas, algunos físicos de cómo actúa el tormento. ¿Sabe una de las cosas que encontré? Que las personas empiezan a sentir como una sensación de desespero. De repente una angustia indescriptible. Sensación de desespero, acompañada de deseos de salir corriendo, de escapar de situaciones. Conoces personas que de un día para otro se tienen que ir, no saben por qué. Y yo me he enterado con los hermanos que están con nosotros liderando. Nos hemos enterado de hermanos que estaban con nosotros y de golpe te llaman y te dicen: estoy en Hawái. ¿Y cómo, hermano, se fue? Sí, me fui de un segundo a otro, me fui. ¿Y qué hace allí? No sé, me fui. Sensación de querer salir corriendo. Sensación de que no puedes echar raíces en un lugar. Escapar de las situaciones. Hay un tormento ahí. Muchas personas experimentan como ese deseo de mudarse, de salir del lugar donde vives, de vender todo, de buscar una escapatoria. Segundo, dolores intensos de cabeza que no tienen explicación médica. Tercero, insomnio o falta de sueño. Sueños turbados o con escenas indeseables. Sueña que está loco, mucha gente sueña eso, miren. O que lo persiguen en el sueño. Y sueña que siempre está peleando. Siempre hay uno que una vez me contó que todas las noches soñaba que peleaba con el diablo. Peleaba. Todas las noches peleando. Y un día le dije: ¿y lo venciste, hermano? Por lo menos en los sueños. Me dijo: no, peleo. Y nos agarramos y nos pegamos y nos sangramos. Algo está mal. Sueños turbados con escenas así de peleas, de sangre, de peleas, que no hay victoria. Uno se despierta todo mojado, todo cansado, no descansa. Aturdimiento, una mente confundida, desconcentrada, difícil de coordinar pensamientos, aturdimiento, sensación así de calor en alguna parte del cuerpo, nervios alterados, un temor espantoso, miedos constantes, sensación de que alguien de la familia está haciendo algo que no corresponde o constantemente pensando que es infiel esa persona. No te perturba, no te deja pensar, te quita la paz. En este día vamos a ir a la presencia del Señor. Amén. Antes de tomar la cena del Señor, vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Por eso quiero que se pongan en pie en este momento para orar al Señor, para buscar al Señor. Porque Él dice que vino para liberar a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para que se proclame el año agradable. Ese año no es de 12 meses, ese es el año agradable, el año de la gracia, hermanos. Nosotros estamos viviendo ese año de la gracia de Dios, donde hay gracia para ti, hay gracia para mí. Por eso preséntate delante del Señor en este día y dile: Señor, tú sabes y yo sé, Señor, cuáles son esas áreas que no están rendidas, que no están entregadas, de los cuales ahí está pasando algo, ahí está sucediendo algo de lo que te hablé en este día. Está sucediendo, está pasando. Y tú le dices: Señor, yo quiero que tú lo quites. Yo quiero, Señor, que tú hagas algo en este día. Yo quiero, Señor, ser libre de este tormento en este día. Yo quiero ser libre, Señor. Quizás algo que te hayan hecho, que traes en tu corazón, una herida que no sana, que todavía trae, se ha pasado hace mucho tiempo y es un tormento eso. Es un tormento eso, es un tormento.
Posiblemente la persona que te lo hizo se olvidó hace rato y es el que tiene que pagar los platos rotos. Sin embargo, tú que no tuviste nada que ver, llevas ese tormento todavía. ¿No crees que será tiempo de entregarlo en este día al Señor? Tienes la autoridad en este día para echar fuera todo tormento, todo espíritu de tormento en este día. Todo lo que te angustia, todo lo que te trae angustia, todo lo que te mata la fe. Hay cosas que te quieren matar la fe y la estás permitiendo. Dios te dice, no lo permitas. No dejes que la depresión tome control de tu vida. Para muchos los domingos son los días donde más cuesta levantarse. ¿No crees que algo está mal? ¿No crees que algo está mal? Si así sucede. Hoy el altar está abierto, hermanos. Mientras todos con los ojos cerrados, hoy el altar del Señor está abierto y cada domingo está abierto para que tú te acerques al Señor. Des ese paso de fe, porque a veces nos quedamos en el banco y decimos, bueno, total, Dios me escucha. Pero Dios espera que des el paso de fe, de acercarte a Él, con ese corazón humilde que el Señor espera de nosotros. Y puedas venir a entregar al Señor. Aleluya. Me acuerdo que nuestro pastor decía, los primeros son ustedes que tienen que pasar. Sea cual fuera el llamado, me decía. Pero pastor, yo le decía, a veces tú haces llamado que nosotros no tenemos que entregar eso. Decía, no importa, den el ejemplo. Los que más conocimiento tienen son los primeros que tenemos que pasar, hermano. Adelante, por lo menos orar por alguien. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tu amor es lo que nos está convocando, Señor. Tu amor eterno.